El clima siempre parecía acompañar mi estado de ánimo, especialmente aquella mañana. Nublado, sofocante, como si el mismo aire cargara un peso invisible que oprimía mis hombros. Me senté a la mesa del café, rodeado por los sonidos rutinarios de la ciudad. El ruido distante de los coches pasando, el ocasional ladrido de un perro, pero, por alguna razón, todo parecía amortiguado, como si el mundo a mi alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Tomé el celular, como lo hacía cada 15 minutos. No por necesidad, sino por mero hábito. El leve buzz de las notificaciones me daba una sensación fugaz de control, una breve fuga de la constante sensación de que algo faltaba en mi vida. El mensaje de texto no leído, el me gusta en una publicación en las redes sociales, todo eso alimentaba una rutina que me mantenía alejado de los pensamientos más oscuros que insistían en surgir cuando estaba solo. Deslicé el dedo por la pantalla, revisando los mensajes de forma despreocupada, hasta que algo captó mi atención. Una notificación de llamada perdida, hace 20 minutos. Parpadeé. El teléfono había estado allí, frente a mí, todo el tiempo. Seguro habría oído el timbre. Siempre lo escuchaba. El sonido de Thorn, de Natalie Imbruglia, una elección irónica de tono que me hacía reír internamente cada vez que sonaba, no habría pasado desapercibido. Sin embargo, allí estaba la notificación. Una llamada perdida, de 20 minutos atrás. El nombre en la pantalla me sorprendió. Mariana Vale. No era un número desconocido, como esas estafas baratas que recibía de vez en cuando. Era un nombre real, con un código de área local. Dudé por un momento, pensando si debía devolver la llamada. Quizás solo era un error. Pero, en el fondo de mi mente, una pequeña chispa de curiosidad se encendió. Había repartido mis tarjetas de presentación en los últimos shows. ¿Quién sabe si esta Mariana había visto uno de ellos? Quizás era un contacto importante. Respiré hondo y presioné el botón para devolver la llamada. Después de unos tonos, una voz frágil y ronca contestó. «Hola». La voz era claramente de una mujer mayor, cansada, con un timbre levemente tembloroso. «Hola, aquí es...». Dudé. No sabía exactamente qué decir. «Recibí una llamada de este número, creo que hace unos 20 minutos». «Oh, lo siento mucho, querido. Debo haber marcado el número equivocado. Estoy tratando de llamar a mi esposo». Sonreí, encontrando la situación un poco cómica. El error era comprensible. No sería la primera vez que alguien marcaba mal un número. «No hay problema, señora», respondí. «Esas cosas pasan. Espero que logre hablar con él». Ella agradeció y antes de que pudiera colgar, añadió rápidamente. «Fue tan amable de su parte contestar. No todos los jóvenes son tan educados hoy en día, ¿sabía?». Sonreí, algo incómodo. «Bueno, trato de serlo». Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido por un suspiro pesado. «¿Sabe? Extraño cuando las personas eran más amables, cuando el mundo parecía más... conectado». Esa frase me golpeó de una manera extraña, como si hubiera un peso oculto en sus palabras. No sabía bien qué responder, así que murmuré un sí educado y colgué poco después, pensando que su tono era un poco triste, tal vez incluso melancólico. Pero en ese momento no le di demasiada importancia. Los días siguientes pasaron sin incidentes, hasta que, una semana después, ahí estaba de nuevo. Mariana Vale en el identificador de llamadas. Era raro. Casi no lo creía. Contesté, con una sensación incómoda en el estómago. «¿Hola? Ah, tú no eres Martín». La voz de Mariana sonó del otro lado,
dudosa y confundida. «Perdóname, creo que te he llamado por error nuevamente». Mi cuerpo se tensó. Era extraño. ¿Por qué volvería a llamarme con un error similar? «Sí, soy yo otra vez», respondí, tratando de mantener la calma. «No te preocupes, debiste haberte equivocado nuevamente». Ella rió levemente, una risa que parecía seca y sin humor. «Ah, qué vergüenza, querido. Esta vez estoy tratando de llamar a mi hermano. Parece que mi esposo ya no contesta». Eso me pareció algo incómodo. Cómo había vuelto a marcar mal el número y ahora intentando llamar a otra persona. Mariana parecía ser una mujer mayor, alguien con dificultades con la tecnología, pero algo en su voz me dejó intranquilo. La manera en que habló de su esposo y ahora de su hermano, había una nota de algo indefinible allí. «Entiendo. Bueno, buena suerte en intentar hablar con él», dije, apresurando el final de la llamada. Ella agradeció nuevamente, pero esta vez noté que su voz era más vacilante, casi como si no quisiera colgar, como si hubiera más por decir, pero no estuviera segura de compartirlo. Antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, me apresuré a finalizar la llamada. Después de colgar, una sensación de malestar se instaló. No podía quitarme de la cabeza el tono melancólico en su voz. Algo estaba muy mal. Los días pasaron y empecé a olvidarme de Mariana Vale. Me concentré en mis shows y en otros aspectos de la vida, tratando de enterrar esa inquietud en el fondo de mi mente. Pero no importaba cuánto intentara alejarme de ese episodio, algo insistía en perseguirme. Por la noche, comencé a soñar con ella. En los sueños, no podía ver su rostro, pero podía escuchar su respiración agitada. Ella estaba allí, en algún lugar, observándome. El tercer contacto llegó de madrugada. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando fui despertado por el sonido amortiguado de mi tono de llamada. Thorn, resonando en la habitación oscura. Mi corazón se aceleró. El nombre en el identificador de llamadas era el mismo: Mariana Vale. Pero esta vez no era solo una llamada. Había 20 llamadas perdidas. Había estado llamándome ininterrumpidamente durante la última hora, y yo había dormido profundamente sin darme cuenta. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Bloqueé el número de Mariana Vale sin pensarlo 2 veces. No quería volver a escuchar esa voz. No quería sentir más su presencia en mi vida. El estrés de una serie de eventos cada vez más extraños estaba destrozando mi cordura. Necesitaba paz. A la mañana siguiente, sin embargo, esa paz fue interrumpida por los mensajes de voz que Mariana había dejado. 10, 15, 20. Sentí que el estómago se me revolvía, pero la curiosidad morbosa me venció. Necesitaba escuchar. El primer mensaje era solo el sonido de su respiración. Una respiración lenta e irregular, casi como si estuviera conteniendo las lágrimas, pero nunca llorando. Sin embargo, lo más perturbador era que cada mensaje siguiente era exactamente igual. No había palabras, ni explicaciones, solo su respiración. Cada vez más larga, más arrastrada, resonando en lo más profundo de mi mente. Después de escuchar todos, mi cuerpo entero estaba tenso. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué quería? Había bloqueado su número, pero los mensajes de voz parecían seguirme, como si ella estuviera invadiendo algo más profundo que mi teléfono, algo más personal. Los sueños comenzaron a intensificarse después de los mensajes. En lugar de ser vagos, las pesadillas comenzaron a ser cada vez más nítidas. Me encontraba en un lugar oscuro,
como un vasto vacío donde el sonido parecía ser absorbido por paredes invisibles. Y allí, en el fondo de esa oscuridad, siempre veía una figura. Sabía que era Mariana. Nunca lograba ver su rostro claramente, pero podía sentir su presencia, siempre de pie, inmóvil, observándome con una leve sonrisa perturbadora. Estos sueños me dejaban exhausto. Cada vez que despertaba, sentía un frío intenso recorriendo mi columna vertebral y, por alguna razón, mis manos siempre temblaban. Comencé a evitar el sueño. Pasaba más tiempo despierto, sumergido en mi trabajo, pero no importaba cuánto tiempo estuviera alejado de Mariana. La sensación de que ella me observaba no desaparecía. Entonces, un día, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número diferente, pero el nombre en la pantalla: Mariana Vale. «¿Qué quieres de mí?», grité tan pronto como contesté, sin poder contenerme. Hubo un breve silencio del otro lado. Entonces, la voz suave y quebrada de Mariana respondió: «Estoy completamente sola». Esas palabras penetraron profundamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Sola?, pregunté. A pesar de mí mismo, algo me impulsaba a continuar la conversación. «Sí», respondió ella. Su voz parecía distante, como si estuviera hablando desde un lugar muy, muy lejano. Todos se han ido. Mi esposo, mi hermano, mis amigos. Todos se han ido y ahora estoy atrapada aquí. Solo quería alguien con quien hablar. Solo quería un poco de compañía. Había algo profundamente mal en esa voz. Ya no sonaba como la misma mujer mayor y confundida de antes. Había un dolor genuino allí, pero también algo oscuro, algo que me hizo desear no haber contestado. Ella siguió hablando, su voz volviéndose cada vez más frágil. Pensaba que, cuando todo terminara, encontraría paz, que volvería a verlos a todos, pero no. Todo lo que hay es vacío, oscuridad, y es tan solitario aquí. Quería colgar. Cada palabra suya parecía arrastrarme más profundamente, como si algo intentara penetrar en mi mente. Mis músculos estaban tensos, mis manos sudaban, pero no pude interrumpirla. «Necesitas dejarme ir», susurré, mi voz casi quebrándose. «No puedo seguir hablando contigo. Esto no es saludable. No para mí». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Por un momento, pensé que finalmente había entendido, que me dejaría en paz. Pero entonces, su voz regresó una vez más, baja y amenazante. «Estoy tan cerca ahora, tan cerca de finalmente sentir la vida otra vez». Mi corazón se detuvo por un segundo. De repente, algo comenzó a suceder. Mi cuerpo empezó a reaccionar de maneras extrañas. Mis manos se movían solas. Mis dedos comenzaron a tocar mi cabello de manera suave y lenta, como si otra persona estuviera en control. Traté de luchar, pero era como si mi voluntad estuviera debilitándose a cada segundo. «¿Qué me estás haciendo?», grité, luchando por recuperar el control de mi cuerpo. La risa suave de Mariana resonó en mi oído. «Solo quiero vivir de nuevo. Solo quiero sentir el calor de la vida, de la juventud. Y tú eres perfecto». Sabía que necesitaba ponerle fin a todo eso. No había más tiempo. Corrí al baño, desesperado, mi cuerpo luchando contra la voluntad creciente que parecía infiltrarse en mí. Miré al espejo y vi mi reflejo. Mis ojos estaban llenos de terror.
pero mis manos acariciaban mi rostro como si fueran de otra persona. Ella estaba tratando de tomarme, de consumirme. Con un grito desesperado, golpeé mi cabeza contra el espejo, rompiendo el vidrio en una explosión de dolor. Sentí la sangre correr por mi frente, pero de alguna manera, el dolor me devolvió a la realidad. La sensación de control regresó, pero Mariana seguía allí, riendo suavemente a través del teléfono caído en el suelo. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Caí al suelo, respirando con dificultad, mientras Mariana seguía hablando. Su tono había cambiado. Estaba furiosa. Estaba tan cerca y me traicionaste. No mereces esta vida. Saqué fuerzas de donde no sabía que aún existían. Tomé el teléfono y, con un último suspiro, colgué la llamada. Pero, antes de que pudiera respirar aliviado, el sonido de Thorn resonó nuevamente. Otra llamada, y otra, y otra. Cada nueva llamada provenía de un número diferente, pero siempre con el mismo nombre. Ella me estaba persiguiendo, asfixiándome. Sin pensarlo, corrí a la caja de herramientas y tomé un martillo. Volví al baño y, sin dudarlo, destruí el teléfono, golpeándolo repetidamente hasta que no quedó nada. El sonido del martillo golpeando el suelo frío resonó en la casa, pero no parecía suficiente. Incluso con el teléfono destrozado, la sensación de que Mariana seguía allí, en algún lugar, persistía. Mi cuerpo temblaba. El sudor corría por mi frente mezclado con la sangre de la herida que me había causado al romper el espejo. Cada latido de mi corazón parecía resonar en el vacío a mi alrededor. Estaba solo, pero algo o alguien seguía observándome. Colapsé en el suelo del baño, sin fuerzas, respirando con dificultad. Mis manos estaban sucias de sangre, vidrios y polvo, pero no me importaba. Lo que me aterrorizaba era el silencio que siguió. Había destruido el teléfono, pero, de alguna manera, el silencio era aún más opresivo que el sonido incesante de las llamadas. Traté de calmarme. Necesitaba pensar con claridad. Quizás todo era el cansancio, el estrés acumulado, o incluso una alucinación causada por la falta de sueño. Todo aquello podía explicarse, ¿verdad? Mariana no era real. No podía ser real. Solo era una anciana solitaria, con problemas de tecnología, que accidentalmente había invadido mi vida. Me estaba dejando llevar por la paranoia. Pero en el fondo, algo me decía que la verdad era mucho más oscura. Después de aquella noche, las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Sin más llamadas, sin más mensajes de voz. No pude forzarme a comprar un nuevo teléfono de inmediato. La idea de un nuevo número y la posibilidad de que Mariana me encontrara nuevamente me revolvía el estómago. Comencé a vivir sin celular, algo casi inconcebible en estos días, pero al menos trajo un poco de paz. Sin embargo, esa tranquilidad me parecía falsa. Me encontraba mirando el reloj cada hora, esperando que algo sucediera. El silencio en mi vida era sofocante, casi antinatural. Comencé a tener problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos del rostro de Mariana. No el rostro que imaginaba cuando hablaba con ella, sino algo distorsionado. Sus ojos, grandes y vacíos, mirándome desde algún lugar en el abismo, con una sonrisa torcida y enfermiza en sus labios. Las pesadillas volvieron con fuerza total. Al principio, eran vagas, nebulosas. Me veía caminando en un escenario familiar, tal vez mi casa o la calle de mi infancia, pero siempre había algo mal. En algún momento del sueño, el suelo comenzaba a desintegrarse, como si la realidad estuviera siendo consumida por un vacío negro y pulsante. Y, en medio de ese vacío, estaba ella,
Mariana nunca se acercaba. Solo me observaba a la distancia, de pie al borde del abismo, con esa sonrisa pálida y los ojos muertos. Y siempre, sin fallar, me hacía señas, un gesto lento y meticuloso, como si me estuviera invitando a entrar en ese vacío. Y lo peor de todo es que, en algunos de esos sueños, le devolvía el saludo. Despertaba siempre empapado en sudor, con el corazón acelerado, la imagen de ella aún viva en mi mente. Me estaba volviendo loco. Necesitaba hacer algo, necesitaba respuestas. Algo dentro de mí decía que no podía dejar esta situación así como estaba. Tenía que entender quién o qué era Mariana Vale. Decidí investigar más sobre Mariana Vale. La idea me parecía tonta al principio, pero necesitaba saber si había algo real detrás de toda esta locura. La biblioteca pública local seguía siendo un recurso confiable para quienes vivíamos sin un celular funcional, así que pasé horas en viejas computadoras buscando cualquier mención de ella en Internet. En mi mente, imaginé que sería improbable encontrar algo. Tal vez solo era una anciana desconocida, sin registros en línea. Pero entonces, después de algunas horas de búsqueda, finalmente encontré algo. Un artículo antiguo de periódico, fechado hace más de 20 años. Tragedia en la carretera. Una familia entera pierde la vida en un horrible accidente. El titular me heló hasta los huesos. Seguí leyendo. El accidente había ocurrido en una carretera a las afueras de Buenos Aires. El coche de la familia Vale había chocado con un camión tras un breve momento de distracción por parte del conductor, el hermano de Mariana. Todos los pasajeros, el esposo de Mariana, su cuñada y la misma Mariana, habían muerto en el lugar. Parpadeé, incrédulo. Su nombre estaba allí, en papel, grabado en un pasado distante. Pero, ¿cómo era posible? Ella había muerto hace más de 20 años. Yo había hablado con ella, recibido llamadas, mensajes, todo después de la fecha de su muerte. Seguí leyendo el artículo. Una frase, en particular, se destacó. Los servicios de emergencia informaron que el cuerpo de Mariana Vale fue el último en ser retirado de los escombros. A pesar de estar gravemente herida, los testigos afirman que aún estaba consciente durante varios minutos después del accidente, murmurando palabras incoherentes mientras los paramédicos intentaban socorrerla. Su última frase registrada fue: «Todavía estoy aquí». El aire a mi alrededor pareció volverse más denso. Mis ojos recorrían el artículo, incapaces de creer lo que estaban leyendo. ¿Cómo podía estar muerta? ¿Cómo podía estar llamándome si estaba atrapada en un accidente desde hacía 2 décadas? El vacío comenzó a llenar mi mente nuevamente. La idea de que Mariana estaba, de alguna manera, atrapada entre la vida y la muerte, o quizás algo peor, empezó a tomar forma. No quería compañía. Quería vida. Mi vida. Salí de la biblioteca con la cabeza a mil. Las respuestas que había encontrado eran mucho peores de lo que cualquier explicación racional podría haber sido. Y ahora sabía que ella era real. Estaba muerta. Pero, de alguna manera, su presencia aún existía. Y me quería a mí. Pasaron días desde que encontré el artículo. Mi sueño se volvió inexistente y comencé a cuestionar mi propia cordura. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mariana, cada vez más cerca. Ya no sabía cuánto tiempo más podría soportar. Necesitaba ayuda. No sabía a quién recurrir. Mis amigos estaban distantes, desconectados de mi vida debido a mi creciente obsesión. No podía contárselo a nadie sin parecer completamente loco.
Fue entonces cuando, en una noche fría y silenciosa, lo inevitable sucedió. Había evitado comprar un nuevo celular por miedo a que ella volviera a encontrarme, pero cedí a la presión del mundo moderno. El nuevo dispositivo estaba sobre la mesa, y yo estaba tumbado en el sofá, tratando de convencerme de que todo estaba bajo control. El sonido de Thorn resonó en la sala. Mi sangre se congeló. Lentamente, giré la cabeza hacia el teléfono. El nombre en la pantalla me hizo sentir como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Mariana Vale. De nuevo. No podía seguir huyendo. Contesté la llamada con los dedos temblorosos, sintiendo que el desespero se apoderaba de mí. «Todavía estoy aquí», susurró su voz a través del teléfono. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Ella estaba conmigo. Nunca se había ido. Y ahora sabía que estaba más cerca que nunca. Las palabras de Mariana Vale resonaron en mis oídos como un eco proveniente de algún lugar distante, pero al mismo tiempo aterradoramente cercano. «Todavía estoy aquí». Esas palabras no eran solo un susurro, sino una promesa. Una afirmación de que nunca me había dejado, que de alguna manera siempre había estado presente, incluso en los momentos en que pensaba que había escapado. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya no había escapatoria. La sala a mi alrededor parecía cerrarse. El espacio familiar de mi hogar, que antes me daba una falsa sensación de seguridad, ahora parecía sofocante, como si estuviera siendo devorado por un vacío invisible. El teléfono seguía en mi mano, la llamada aún activa, pero no podía reunir fuerzas para colgarlo. «Mariana». Mi voz salió como un susurro débil, casi inaudible. Ella no respondió de inmediato. Solo había silencio del otro lado, un silencio que parecía extenderse por eras, llenando cada rincón de mi ser. Mi corazón latía descontroladamente en el pecho. La adrenalina me mantenía firme, pero mi mente estaba al borde del colapso. «Pensabas que podrías deshacerte de mí». Su voz finalmente regresó, arrastrada y susurrante. «Me diste una oportunidad, y ahora estoy tan cerca de volver». ¿Volver? ¿Qué significaba eso? Sentía como si mi propia existencia estuviera en riesgo. Esa sensación de que ella quería más que solo atormentarme se volvía cada vez más clara. Quería mi vida. Me levanté del sofá, mi visión borrosa por el miedo y la fatiga. Cada paso hacia el dormitorio parecía un esfuerzo monumental. Quería correr, esconderme, pero ¿a dónde? Mariana no era una persona real, un ser físico. Era una presencia, algo que no podía combatirse con herramientas humanas. La sensación de que estaba siendo observado crecía. Incluso cuando no la veía, incluso cuando todo a mi alrededor parecía normal, sentía el peso de sus ojos. No importaba a dónde fuera, Mariana estaba conmigo. En las noches siguientes, lo que era una pesadilla comenzó a mezclarse con la realidad. Mi cabeza dolía constantemente, como si algo estuviera comprimiendo mis pensamientos, mi ser. Ya no sabía distinguir entre lo que era sueño y lo que era real. Despertaba en un estado de confusión, muchas veces con las manos moviéndose solas, como si tuvieran voluntad propia. Una vez, desperté en medio de la noche con las manos firmemente enrolladas alrededor de mi cuello, casi asfixiándome a mí mismo. No podía ignorarlo más. Mariana se estaba infiltrando. Cada vez más, parecía estar tomando el control de mi cuerpo. Y siempre, después de esos episodios, escuchaba su risa suave en algún lugar distante. Una risa de victoria. Con cada día que pasaba,
La línea entre mi conciencia y su influencia se volvía más delgada. Sentía que estaba perdiendo el control, como si estuviera siendo desplazado lentamente de mi propio cuerpo. En algunos momentos, mis manos hacían gestos que no eran míos. Mis pensamientos parecían mezclarse con los suyos. Era como si dos entidades estuvieran habitando el mismo cuerpo, y yo sabía que estaba perdiendo la batalla. «No necesitas luchar contra mí», susurró una noche, mientras miraba mi propio reflejo en el espejo del baño. «Esto terminará pronto. Será indoloro. Y tú ya no te sentirás solo». El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. La imagen de mi rostro se retorcía, mis ojos se hundían. La sonrisa que aparecía no era mía, era de ella. Estaba tomando el control y yo estaba desapareciendo. Desesperado, sabía que necesitaba ayuda. Fui a buscar a un especialista en fenómenos paranormales, alguien que pudiera, tal vez, explicar lo que estaba sucediendo. Encontré a un hombre llamado Dr. Gabriel, conocido por lidiar con eventos inexplicables. Era escéptico, pero accedió a verme, después de escuchar parte de mi historia con Mariana Vale. Cuando llegué a su consulta, mis manos temblaban y mi mente estaba al borde del colapso. «Dijiste que esta mujer... ¿ella murió?», preguntó, mirándome con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Sí, hace más de 20 años, pero...». Mi voz falló. «Ella todavía está aquí. Me está persiguiendo. Quiere mi cuerpo». El doctor Gabriel se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos mientras me observaba atentamente. Hay muchos relatos de espíritus que se quedan atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá. Algunos porque murieron de forma violenta, otros porque no pueden aceptar la muerte. Pero lo que estás describiendo parece algo más profundo, más invasivo. Respiró hondo, levantándose de su silla y caminando hacia una estantería llena de libros antiguos. Tomó uno de ellos y regresó, abriéndolo en una página específica. «Existe una teoría sobre almas perdidas que buscan anfitriones», comenzó. «No aceptan el final y algunas logran de alguna manera encontrar un ancla en el mundo de los vivos. Si esta Mariana Vale está tratando de tomar tu cuerpo, es posible que haya encontrado en ti una especie de puerta de entrada». «¿Puerta de entrada?», pregunté, sintiendo que el pánico crecía en mi interior. «Sí, una conexión espiritual. Tal vez sintió algo en ti, una debilidad emocional, o tal vez el simple hecho de que contestaras su llamada creó una apertura. Sea lo que sea, ahora está conectada a ti. Y, si lo que dices es cierto, está cada vez más cerca de conseguir lo que quiere». Me incliné hacia adelante, sujetando mi cabeza con las manos, sintiendo que el peso del mundo se derrumbaba sobre mí. «Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me deshago de ella?», pregunté, mi voz temblando de miedo. El doctor Gabriel me miró por un largo momento y su expresión se volvió sombría. «Hay pocos casos conocidos en los que alguien ha logrado deshacerse de una entidad así. La mayoría de las personas que entran en contacto con espíritus como este terminan siendo consumidas. Pero hay una oportunidad, una sola oportunidad». Pasó las páginas del libro, deteniéndose en una donde había un antiguo símbolo dibujado. «Este es un sello de protección espiritual. Debe dibujarse en un círculo a tu alrededor, y mientras estés dentro de él, el espíritu no podrá tocarte. Sin embargo, el proceso para romper la conexión que ella ha creado contigo es arriesgado». «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «Significa que necesitarás confrontarla directamente.
Pero ten cuidado. Los espíritus que han llegado a este punto de posesión se vuelven extremadamente peligrosos cuando son desafiados. Si algo sale mal, podría tomar el control completo. Para siempre. Mis manos sudaban. El miedo recorría mis venas, pero la alternativa era peor. Estaba listo. No importaba el riesgo. Enfrentaría a Mariana Vale una última vez. Seguí todas las instrucciones del Dr. Gabriel. En el centro de mi habitación, tracé el símbolo de protección en el suelo, con absoluta precisión. Las velas alrededor ardían con una llama temblorosa, proyectando sombras que danzaban en las paredes, mientras la tensión en el aire parecía lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Me senté en el centro del círculo, el cuerpo temblando de adrenalina, y, por primera vez en semanas, tomé el celular. No había vuelta atrás. Tenía que llamarla. Marqué el número que había memorizado. Mariana Vale. El timbre del teléfono resonó en la habitación oscura. 1, 2, 3 veces. Entonces, la voz respondió. Sabía que me llamarías. Susurró, con la familiaridad de alguien que siempre había estado esperando. El viento dentro de la sala pareció cobrar vida. Las llamas de las velas vacilaron violentamente. Toda la habitación pareció temblar cuando su presencia se manifestó. Estoy aquí, tan cerca. Y ahora, finalmente, volveré. Y entonces, todo se oscureció. El vacío. Todo a mi alrededor era un abismo profundo. Las voces distantes, los ecos de gritos, el sonido de las risas perturbadoras de Mariana se acercaban a mí como un manto de oscuridad. Ella estaba allí, frente a mí, pero ahora yo también estaba en su dominio. Esta vez sería el enfrentamiento final.